A todos y todas, damos inicio al acto de la conferencia brindada por el presidente del Gobierno de España durante el periodo 2004-2011, doctor José Luis Rodríguez Zapatero, titulada Latinoamérica en el nuevo contexto geopolítico. Se encuentran presentes el presidente del Gobierno de España durante el periodo 2004-2011, doctor José Luis Rodríguez Zapatero, el exdiputado de Chile, licenciado Marco Enríquez Ominami, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, el decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Gustavo Marini, la vicedecana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, licenciada Cintia Pinillos. Agradecemos la presencia de diputados y diputadas nacionales, diputados y diputadas provinciales, concejales y concejalas de Rosario, el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, funcionarios y funcionarias de la provincia de Santa Fe, funcionarios y funcionarias de la ciudad de Rosario, autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, docentes, no docentes, graduados, graduadas y estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario. A continuación, entonaremos las estrofas del Himno Nacional Argentino. sean eternos los
laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria divina. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Les recordamos que este acto está siendo transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de la Universidad Nacional de Rosario. La Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe, a través de una propuesta presentada por la diputada Clara García, declaró al doctor José Luis Rodríguez Zapatero como visitante ilustre de la provincia de Santa Fe. Invitamos a la diputada Leonela Catalini a hacer entrega de dicha declaración. También se suma el diputado Esteban Lenzi. En primer lugar, invitamos a que nos dirija unas palabras el rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci. Bueno, buenas tardes. Muy breve porque es mejor dedicar tiempo a escuchar a la gente que sabe, y hoy tenemos en esta mesa a mucha gente que sabe mucho más sobre este tema, así que solo darles la bienvenida, agradecerle al presidente. Es un verdadero honor para nuestra universidad poder contar con su presencia hoy en nuestra casa. Agradecerle mucho a Marco, un gran amigo, siempre un gusto recibirte en nuestra universidad, a nuestra querida vicedecana, decana electa de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y darles a ustedes la bienvenida, agradecerles que nos acompañen hoy, saludar a quienes están siguiendo a través del canal de YouTube de nuestra universidad esta transmisión. Nosotros entendemos que hay un rol ineludible en la universidad pública de poder constituirse en una plataforma de encuentro de voces diversas que nos ayuden a pensar un poco mejor el mundo complejo en el que vivimos. Y estamos quizás atravesando uno de los tiempos más difíciles de la historia de la humanidad, que tiene además su particularidad para nuestra región, una región con un enorme potencial, con una historia extraordinaria, pero al mismo tiempo la más desigual del planeta. En ese mundo complejo en el que vivimos, con esas dificultades estructurales que además en nuestra región y en el país en especial adquiere particular significación, entendemos, como decía, que hay, por la propia misión de la universidad y por la expectativa que en un sistema universitario como el nuestro la sociedad deposita en una institución como esta, una responsabilidad de hacer un aporte ante esa realidad urgente que ayude a pensar mejor lo que nos pasa y que ayude sobre todo a imaginar caminos que nos permitan transformarlo. Poder dar ese debate, poder imaginar ese mundo que estamos habitando, poder pensar cuáles son los desafíos ante tantos problemas estructurales con una personalidad de la talla de José Luis, para nosotros es un verdadero honor y un enorme placer. Siempre decimos que cuando una institución reconoce, invita a alguien en particular, dice mucho de esa persona, también dice mucho de sí misma. En este acto en el que nosotros lo convocamos para poder escuchar a través de su extraordinaria experiencia y de su presente
cuáles son las particularidades de ese mundo que estamos habitando. También, de alguna manera, estamos diciendo cuál es la profesión de nuestra institución, esa vocación de aportar al debate colectivo, a la construcción de un horizonte común que esta región en particular necesita mucho, y hacerlo desde esta decisión de constituirnos en una plataforma de encuentro que permita alcanzar esos horizontes. Así que gracias a todos y a todas por acompañarnos. Gracias, Marco, por visitarnos siempre y por estar siempre a disposición de nuestra casa. Sabes que sos un gran amigo de nuestra universidad, en particular, además que te tengo mucha admiración y aprecio. Y muchas gracias, presidente, por concedernos este honor. Como dice la canción, el gusto es todo nuestro, hoy más que nunca. Es un enorme placer. Esta noche me toca hacer un asado, voy a ver si estoy a la altura de las circunstancias. El desafío es grande porque debe haber comido buenos asados, pero vamos a hacer lo posible para que se sienta bien recibido en nuestra casa, que siempre será la suya todas las veces que quiera. Bienvenido. Escuchamos a la vicedecana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, licenciada Cintia Pinillos. Buenas tardes. Les quiero pedir disculpas porque estoy con un problema en la voz, así que voy a hacer un esfuerzo muy grande para darles la bienvenida aquí en nuestra Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es un placer poder contar con esta actividad en un año muy especial para esta comunidad porque cumplimos medio siglo. La Facultad de Ciencia Política está cumpliendo 50 años. Quiero agradecer especialmente a Franco, a nuestro rector, que promovió esta actividad, y con él a todo el equipo de la Universidad Nacional de Rosario, Patricia y el área de internacionalización que le hizo posible. Bueno, Marco es un gran amigo, siempre nos visita, espero que ahora también pueda hacerlo el presidente también en nuestros congresos sobre democracia que organizamos cada 2 años. Quiero agradecerte, siempre es un placer conversar con vos y tenerte aquí. Gracias. Y sinceramente quiero agradecer mucho la posibilidad de estar sentada en esta mesa. Aún en estas circunstancias no quería dejar de hacerlo, porque tengo una profunda admiración por tu tarea, por tu labor, por tu compromiso adentro de las fronteras de tu país y fuera de las fronteras, por la lucha por la paz, fundamentalmente por eso y por la defensa irrestricta de la democracia como la forma de vida, no solo el sistema político, que es la mejor idea que hemos tenido como humanidad, que sin duda tiene todavía muchísimas faltas y muchísimas fallas, pero que en momentos como los que estamos atravesando continúa siendo muy importante transitar un camino de defensa de la democracia. Y en este sentido, para mí es un placer y un honor recibirte en nuestra facultad, porque sabemos que el aporte que vas a hacer hoy en relación a tu presentación también dice mucho de lo que pasa en nuestras sociedades. Nuestro país también está en este momento conmemorando por primera vez 40 años ininterrumpidos de vigencia de la democracia política. Y eso es una gran alegría, pero también es un gran desafío por todo lo que falta. De todas formas, aprendimos con dolor en nuestros países, como le pasó a España, que siempre es con más y mejor democracia que será posible salir adelante de la pobreza, salir adelante de la exclusión, y conseguir un mundo que sea más habitable por cada uno y cada uno de nosotros. Y como esta es una facultad de ciencias sociales, estas dos conmemoraciones ameritan realmente un ciclo de actividades que estamos construyendo, como sabemos hacerlo aquí en nuestra facultad, desde abajo con nuestra comunidad, de actividades académicas que se van a desarrollar a lo largo de todo el año. Así que ese ciclo para nosotras y nosotros hoy se abre con tu presencia, con tu aporte, que sin duda es una excelente noticia para esta facultad poder contar con tu presencia e invitarte, como dijo Franco, cada vez que puedas y estés por estos lados, acompañarnos. Así que un honor recibirles aquí a ambos por el cariño sostenido y por este cariño y esta amistad que seguramente se va a consolidar. Muchas gracias. Convocamos a continuación al exdiputado de Chile, licenciado Marco Enríquez Ominami. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo vengo de un país en que esta universidad no existe. En Chile no hay una sola universidad pública y gratuita. Y rectores como Franco no hay,
porque que defienda la educación pública, gratuita y laica, hay poquísimos. Hay, pero pocos. Entonces es un honor estar en esta universidad que había costado volver por la pandemia y visto desde Chile los miramos con envidia. Ayer el presidente Rodríguez Zapatero decía una audacia que yo comparto. Quizás lo mejor de Argentina es su educación pública. Es lo que la hace más fuerte. Yo siempre subrayo que tenemos nosotros 2 premios Nobel, 2 grandes poetas, Neruda y Mistral, profesores normalistas de escuela básica, primaria, y ustedes tienen 5 premios Nobel de universidades públicas. No es ni mejor ni peor, pero indica dónde apuestan sus países, sus modelos de desarrollo. Entonces es un enorme desafío estar aquí. Aprovecho a saludar a Pedro Romero, no sé si está en la sala, que es gran amigo, a Patricia Rojo, por supuesto, y a ti, Cintia, felicitaciones por esta nueva elección y este desafío. Presentar al presidente Rodríguez Zapatero no es fácil porque no es un personaje complicado, sino complejo. Complejo no solamente, y tengo la tentación de recordar sus récords, que son espectaculares en su gobierno, por lo menos los que creemos los derechos civiles fue José Luis Rodríguez Zapatero, una vanguardia en un desierto, el matrimonio igualitario, un conjunto de causas que hacen más grande España, hacen más grandes las ideas, las de la igualdad. Pero es también complejo porque tiene una vocación muy acentuada por América Latina. Algunos datos de su gobierno, pero también recientes. El presidente ha venido, me corregirá él, en poco más de 10 años, 254 veces a América Latina. No sé quién ha viajado 254 veces a un continente. Eso se llama vocación, vértigo por un continente sufrido, sufriente y que va a seguir sufriendo. Y es un presidente quien además en su gobierno regularizó a 600.000 inmigrantes, 60% latinoamericanos. En materia de cooperación, el dinero, que siempre es tan indicativo también de dónde están las convicciones, fue probablemente uno de los gobiernos españoles que más aportó en cooperación directa a nuestros países. Pero esa es la parte del pasado, porque me parece que sería injusto no describir a un liderazgo que, por supuesto, como es elocuente y evidente, yo admiro, que está en la acción. Juntos fundamos el Grupo de Puebla, que es un grupo de acción y reflexión progresista, y juntos hemos, él a la cabeza, pero yo por lo menos detrás de él y acompañándolo, decidido, por ejemplo, ha decidido defender una causa muy difícil, que es el diálogo en un país como Venezuela. En un continente que conocemos, no sé si en Rosario es, pero en Chile hay más de 500.000 venezolanos. Y la solución no es el Grupo de Lima, no es la injerencia, ha sido el diálogo. Defenderlo hoy suena coherente porque Biden nos acompaña, pero Trump no nos acompañaba en esa idea sensata de desactivar injerencias y promover la paz en un país que tiene una crisis aguda, es un país en crisis. Entonces, a mí me parece que la doctrina Rodríguez Zapatero, que es un poco la que tuvo Lula con Irán, uno se olvida que Lula tuvo relaciones con Ahmadinejad, y Obama lo criticó duramente. Años después, el mismo Obama llega a un acuerdo nuclear con Irán. La lógica del puente en la política exterior me parece a mí que Rodríguez Zapatero la presenta bien. Cierro porque creo que lo que queremos todos escuchar son sus reflexiones en este continente irrelevante, desastroso, que estamos probablemente peor que hace 30 años. Hemos retrocedido en materia de empleo femenino, en el caso de Chile, a los años 90. Estamos en un momento trágico. Y digo que vengo del país que es el mejor alumno del Banco Mundial, el peor compañero, pero somos los mejores alumnos. E incluso en Chile tenemos hoy día la mayor inflación en 30 años. En la Corea del Norte, el capitalismo, el país faro, tenemos una crisis de pobreza aguda. Y entonces este continente arrasado requiere de ideas libres y creo que José Luis Rodríguez Zapatero tiene esa fuerza de la libertad de las ideas, que generan resistencia y por eso son ideas. Una idea sin resistencia es una ocurrencia. Creo que nos interesa escucharlo a este hombre libre. Yo lo defino como un hombre tranquilo de cambio, que cree en la democracia y que ha tenido, a mi juicio, una faceta que yo la conozco desde ayer aún más, porque, permiso, presidente, este libro lo estrenó el presidente ayer, que es sobre Borges. No solamente es un enamorado del arte, de la cultura, sino que su compañera de vida es un artista. Y eso me parece a mí que yo por lo menos no lo dimensionaba, esta vocación por el arte, que es completamente contradictoria con esta vocación por la política. Y esas dos almas que yo creo que no funcionan, yo soy director mediocre, pero lo soy, no viven juntas, presidente. Y eso lo has logrado en esta vida
en la que hoy te necesitamos tanto en América Latina, en el Caribe y en esta región tan sufrida. Así que te escuchamos con pasión y admiración. Adelante, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, rector, y a todos los representantes de instituciones que están aquí, de Rosario, de Santa Fe. He vuelto a Rosario. Y cuando uno vuelve a un sitio quiere decir que le trataron bien, que le gustó el sitio, que le pareció esta ciudad y Santa Fe amable, educado, respetuoso. Y eso es lo que yo conservo de cuando estuve aquí hace 5 años. También el haber conocido y admirado al gobernador Lifti, que ya no está entre nosotros, yo le quiero recordar aquí, porque me pareció un hombre cabal y me trató con respeto, con afecto. En la vida, reconocer es propio de las naciones y de las personas inteligentes. Reconocer es algo más que volver a conocer. Reconocer es subrayar aquello que aprendiste, aquello que te aportó, aquello que te permitió conocer. Me gustaría, antes de hacer esa reflexión política, netamente política, sobre Latinoamérica, hacer una declaración de principios. Una declaración de convicciones. Creo que es siempre conveniente que el auditorio pueda tener un marco, es decir, ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus fundamentos? Empezaré por la política. Decía Marco que era difícil combinar la política y cierta atracción por la cultura, por el arte. Empezaré con una afirmación que no es mía, que es del presidente de Azaña, presidente de la Segunda República Española, quizá el político con más fuste intelectual que ha dado nuestro país en la historia, que dejó escrito que la política es el estadio más elevado de la cultura. La política es el estadio más elevado de la cultura. En definitiva, la política no es otra cosa que el diálogo puesto al servicio de la razón, el diálogo puesto al servicio de la razón, de la búsqueda de una racionalidad compartida, de la búsqueda de escuchar al otro, de la búsqueda de construir una convivencia, una comunidad. Eso es la política. Les puedo asegurar que ese es el arte más difícil, el más elevado, porque construir ideas, primero ideas, principios, valores, que luego se convierten en reglas, que nos sirvan para compartir, es un arte. Es casi más difícil que entrar en un laboratorio y discernir los elementos químicos de cualquier producto, porque el material de nuestra especie, afortunadamente, es el material más evolucionado, más desarrollado que existe. Por tanto, hago una reivindicación de la política. La política por sí misma está sometida a un continuo contraste, a una continua crítica, y debe ser así. Hay una crítica de buena fe, que procura hacer que las cosas vayan mejor, y hay una crítica de quienes creen que sin la política les iría mejor. Sucede igual que con la defensa de los derechos humanos, o de los derechos civiles, o de los derechos sociales. Los derechos humanos son la ley del más débil. Siempre hay sectores que son refractarios a los avances en derechos, a nuevos derechos. Esos sectores son habitualmente los que no necesitan los derechos. Los que no necesitan los derechos. No hay, por tanto, una tarea más culta en
el sentido más profundo del término, que hacer, construir y explicar la política. No hay una tarea más culta. En definitiva, se trata de dar una respuesta a una sensación que debemos de tener todos, ya que nuestros días están contados, queremos que nuestras vidas cuenten y que tengan una finalidad, un sentido. Y ese sentido debe ser, tratándose de nuestra especie, el intentar compartir y hacer que los demás, como decía Einstein, los demás tengan una vida digna, mínimamente digna. Ese es el sentido último de la vida, decía Einstein. Por ello, sí, hago una defensa de la política. Es mi primera declaración de principios. La segunda, hay 3 valores que construyen sociedades, comunidades y personas. La lealtad, el amor al conocimiento, a la cultura y la generosidad. Esos son los 3 principios que reclamo para una visión de la política, de las relaciones internacionales, de la ciencia política. Lealtad. Merece la pena aquello que persiste, aquello que dura. Aquello que persiste y aquello que dura en la historia es lo que siempre está animado por el largo plazo, por la visión amplia, generosa. Las universidades son las instituciones occidentales con más historia, las que han perdurado a lo largo de más tiempo. Aquí se ha hablado de una de 500 años, en nuestro país la universidad más antigua, la de Salamanca, tiene más de 800 años. Y esta joven universidad, que tiene prácticamente la misma edad que la universidad de donde yo provengo, la de mi tierra, tiene el reto de sobrevivir durante largo tiempo. ¿Cuál es la clave de eso? El trabajo universitario bien hecho, que es siempre a largo plazo. Siempre a largo plazo y humilde. Porque todo investigador sabe que de las 20 veces que lo va a intentar, a lo mejor una lo consigue. Y eso es siempre una lección de gran humildad. Que uno debe ser en la vida leal a sus principios, a su coherencia. Es la única manera de que dejemos algo que perviva. Yo valoro mucho las universidades porque mantienen los ritos y la simbología. Los ritos y la simbología nos evocan a algo hospitalario, algo amable. Y valoro las instituciones que mantienen los ritos, la simbología, porque son las que están llamadas a perdurar. Sí, normalmente lo más innovador es aquello que más tiempo ha perdurado a lo largo de la historia, porque ha sabido cambiar, adaptarse, modificarse. Amor al conocimiento y a la ciencia, segundo gran principio. La cultura. Pertenecemos a una especie a la que la evolución le dio el talento. Algo tan impresionante, tan conmovedor. Porque ¿quién no se puede conmover leyendo un poema de Borges o intentando descifrar qué es la teoría de la relatividad de Einstein? El talento, el amor al conocimiento. Tanto los peores hechos de la historia están caracterizados por momentos o actitudes que han intentado negar el conocimiento, el negacionismo, en el más amplio sentido de la palabra. El negacionismo es destructivo, normalmente es extremista, porque se niega aquello que resulta evidente. Hay que ser muy extremista
para ser negacionista. Una filósofa española, María Zambrano, la mejor filósofa española, que vivió el exilio, afirmó que el extremismo destruye lo que afirma. Por tanto, sí, creo que me parece un principio esencial el amor al conocimiento, la negación del negacionismo. Tercero, la generosidad. No habría habido democracia ni sociedades civilizadas en la historia si no hubiera imperado el perdón y la reconciliación como actitudes colectivas e individuales. No habría existido. Tengamos presente esta reflexión. Esos son mis principios. Claro, si uno se expresa en favor del perdón, de la reconciliación, como corolario de la generosidad a la hora de compartir una visión pública, política, pues es evidente. Inmediatamente, como decía la vicedecana o decana, gracias por tus palabras, claro, sí. Para mí la política tiene dos grandes metas, dos grandes objetivos: pacificar y reconocer derechos. Son las dos grandes metas. Al final diré algo sobre el tema de la paz. Pero establecidos los principios, permítame que haga una breve consideración del momento geopolítico que vivimos. Primero de Latinoamérica, breve, y de Argentina. La semana pasada en España, el embajador Ricardo Alfonsín, un apellido muy importante para la democracia en Argentina, organizó un seminario sobre los 40 años de democracia en Argentina. Y me fui invitado a participar. Y haciendo un repaso entre los ponentes, es impresionante recordar qué pasaba hace 40 años. Solo 40 años. O sea, menos tiempo que lo que tiene la Universidad de Rosario. En Sudamérica. Argentina, una dictadura militar. Bolivia, una dictadura militar. Brasil, una dictadura militar. Colombia, democracia, pero con una gran violencia, una guerra terrible. Paraguay, dictadura militar. Perú, una junta militar. Chile, Pinochet, desde el 73. Ecuador, una junta militar. Uruguay, una dictadura militar. Este era el panorama de Sudamérica hace tan solo 4 décadas. Por tanto, hagamos una afirmación positiva y esperanzadora. Han pasado las décadas, han pasado 4 décadas, el mayor tiempo que Latinoamérica ininterrumpidamente ha conocido democracias y no golpes de Estado y dictaduras. Y Argentina, en estos 40 años, créanme, en el mundo ha demostrado ser el país que más ha trabajado en defensa de los derechos humanos, de la memoria, de la dignidad y de la verdad. Así es reconocido. Y debemos de aprender ese sentimiento de apego a la democracia. Por muy crítica que pueda ser una situación económica, social, de partidos, por mucho o poco que nos guste un gobierno u otro, preservemos aquellos valores últimos, no escritos, no están en la Constitución, no son normativos, son sociales, son convivenciales, que hacen que la democracia pueda cumplir promesas de progreso. Esos valores son básicamente 2. Uno, una democracia necesita
ciertas verdades comunes, un marco de objetividad sobre los hechos más importantes. Cuando ya no hay ni un solo hecho, ni una sola valoración que se pueda compartir en el espectro político, entre un extremo u otro extremo, estamos debilitando a la democracia. Y nos estamos debilitando como país, que es lo preocupante. Porque al final los gobiernos pasan, cambian, esa es la alternancia democrática. Pero hay que intentar, sea gobierno o oposición, que tu país vaya mejor. La primera vez que subí a la tribuna del Parlamento, como líder de la oposición en España, le dije a quien era presidente: no quiero que a mi país le vaya mal para que a mí me vaya bien. Este es un principio no escrito fundamental. Sea quien sea, esté en el gobierno o en la oposición. Además, les voy a añadir algo. Normalmente a quien espera eso no se constituye en una alternativa política. En consecuencia, una verdad compartida, una verdad común, esencial. Y segundo, la democracia no puede perder, la democracia tiene que contener el aliento de los logros sociales. La democracia es una promesa abierta de conquistas progresivas, de avances, como demuestra la historia de los derechos humanos, que son el gran sostén ético de la democracia. Cada derecho abre la puerta a un nuevo derecho, porque la capacidad de nuestra especie, la capacidad de progreso moral de nuestra especie es ilimitada. Y esa realización social de la democracia implica lo económico, claro, fundamental, decisivo. Y eso se dirime siempre en el campo de la lucha contra la discriminación. Contra la discriminación. La historia es una historia de discriminaciones. La mayor de la historia es la que han sufrido las mujeres. Durante más tiempo y por todas las ideologías. Lo único en lo que he visto coincidir al liberalismo y al marxismo es que no les importaban los derechos de las mujeres. Nunca hubo una proclamación del liberalismo o del marxismo en defensa de la transformación más decisiva y la discriminación más profunda de la historia, que son los derechos de las mujeres. Lo he dicho y lo he expresado en más de una ocasión. Lo más importante que ha pasado en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, es el inicio de la rectificación de la historia en favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género. Y lo que más transforma, lo que más esperanza genera, lo que más ha renovado los valores democráticos ha sido el feminismo, que lo ha extendido a otras muchas materias. Pero siempre que busquemos y llevemos el hilo conductor de la lucha contra la discriminación, acertaremos. La discriminación de las mujeres, la más importante. La de las personas históricamente por su orientación sexual. La discriminación por raza, razón de origen, color de piel. Que sabemos que está ahí, que persiste, que nuestra especie fue capaz de inventar y defender y mantener, aún con democracia, la esclavitud. Quizá las páginas más horrendas de la condición humana en la historia. Discriminación por pobreza es una nueva gran categoría que empieza a cuajar, incluso en la jurisprudencia, que a veces son los tribunales los que abren esos espacios. Discriminación por pobreza. En el orden de los derechos y de una vida digna, de una vida digna. La democracia exige una democracia social, una cohesión social, el derecho a una educación, a la sanidad,
a la no discriminación por la pobreza, el derecho a una vivienda. ¿Y cuál es el desempeño de Latinoamérica? Acabo de referir 40 años donde el desempeño democrático, podemos decir, es razonable. Naciones jóvenes y que además venían de dictaduras y golpes de Estado, intervencionismo, de potencias, campo de batalla de la Guerra Fría, hasta niveles que les importaba a los contendientes muy poco el bienestar, los derechos y la libertad de cada uno de los países de América Latina. Pero el desempeño social es insuficiente. Es el gran tema, porque sigue siendo Latinoamérica la región con más desigualdades, que apenas se reducen. Claro, por eso es la región que tiene un índice de pobreza extremo más elevado. Pero no nos engañemos, la pobreza es un subproducto de la desigualdad. O se ataca de raíz la desigualdad, o la pobreza no se reducirá, será coyuntural, aparente, superficial. No voy a referir a Argentina y las desigualdades porque no. Pero hace poco leí un dato de la CAF, de un informe de la CAF, que me estremeció, de Colombia, desigualdades en Colombia. Un niño nacido afrodescendiente en el Caribe colombiano, comparado con un niño nacido en Bogotá, en la clase media de Bogotá. ¿Saben cuántas generaciones necesitan para tener la misma igualdad de oportunidades? Un informe de la CAF. Tienen que pasar 11 generaciones para que el niño afrodescendiente, nacido en el Pacífico colombiano, tenga las mismas oportunidades que el niño del centro de Bogotá. 11 generaciones. La desigualdad en Latinoamérica no es asumible. No es asumible. Y les diré, solo existe un camino realmente transitable que pueda dar resultados en menos tiempo para combatir y reducir seriamente la desigualdad y tener otros modelos de países. Comentábamos antes, ¿dónde se manifiesta? ¿Cuál es la causa fundamental de la desigualdad? La vivienda. El 70% de la desigualdad lo explica la vivienda. La infravivienda que hay en tantas grandes capitales latinoamericanas. Y las grandes mansiones. No sé, dice decana, si llegará un momento en que se abrirá el debate del límite de la riqueza en las sociedades democráticas. Ya que la pobreza no tiene límites, habrá que pensar quizá en un límite de la riqueza. La redistribución que sustenta el combate de la desigualdad y el tener sociedades con una cohesión social, donde no haya ninguna familia, ningún niño, que sepas de antemano que va a tener un destino inevitable de pobreza. Porque hay familias y niños que van a tener un destino inevitable, que están naciendo hoy y que debería de ser nuestra tarea, nuestra gran tarea, nuestra principal tarea. Ese destino inevitable solamente tendrá una respuesta, que es la unión de Latinoamérica. Porque en este mundo de globalización, solo las grandes potencias, igual que las grandes multinacionales, juegan con un papel destacado. En un mundo global, y olvídense, están habiendo ahora con esto de la pospandemia, la guerra de Ucrania, China, Estados Unidos, la globalización es imparable, porque el desarrollo tecnológico es imparable. No he entrado en la aplicación a preguntarle a la inteligencia artificial qué va a pasar con la globalización. Pero no deberíamos de caer
en la trampa de la idea antiglobalización. Fíjense que la vacuna contra el COVID, que ha salvado millones y millones de vidas humanas, ha sido la más rápida de la historia. Yo cuando estaba reunido con unos investigadores, unas grandes investigadoras en España, estaba Bill Gates también, en una reunión que tuvimos, y la mayor especialista que tenemos en investigación de lucha contra el cáncer en España dijo: hemos tenido una vacuna tan rápida porque la ciencia es global, porque hemos colaborado los laboratorios europeos con los chinos, con los americanos, con los japoneses. Y ese gran compartir es lo que hizo que pudiéramos llegar antes. Y va a renunciar la especie humana a compartir para salvar vidas, para reducir desigualdades, para progresar. Habrá un bache superficial, pero tengan la convicción de que los políticos deberíamos de vez en cuando tener un poco más de humildad y asumir que la globalización, por ejemplo, no es fruto de un programa neoliberal, que a veces se ha dicho. No, ha sido Internet y la creación de los contenedores, que redujo extraordinariamente los costes de transporte. Ha sido el transporte aéreo, que por cierto tiene un crecimiento imparable. No, la especie humana, salvo que quiera ir al suicidio, no va a renunciar a la cooperación, que es globalización, para el progreso. Esta es mi tesis. Porque creo en la ciencia. Y estamos en un momento donde, a todos nos da miedo la inteligencia artificial. Yo creo que nunca nos superará. Nunca superará la inteligencia natural. ¿Saben por qué? Porque a la inteligencia artificial no se le pone la piel de gallina. Y el talento es inexplicable sin el sentimiento, sin lo que se siente. Eso es lo que distingue a nuestra especie humana. A partir de ahí, Latinoamérica debe de, en mi opinión, hacer una gran convocatoria en pro de la unidad, de la integración latinoamericana. Las desigualdades, y el dato que voy a dar ahora, la permanencia de las desigualdades y que Latinoamérica prácticamente esté igual en el contexto geoeconómico que hace 60 años, se explican por la poca integración de Latinoamérica. El 20% solo del comercio es entre las naciones latinoamericanas. Las sinergias que podría haber en energía, como ha hecho Europa desde su nacimiento, en infraestructuras, en materias primas. Sería un continente imparable, gobernado conjuntamente. De ahí que yo insisto a Marco y al Grupo de Puebla, que casi estoy del Grupo de Puebla por eso, que alguien tiene que poner en marcha un objetivo que es una constitución latinoamericana. Una constitución latinoamericana. Esa será la medida, cuando se avance a la integración latinoamericana, será la medida de la auténtica afirmación nacional y soberana de cada país. Porque en este mundo global de la inteligencia artificial, del progreso de las comunicaciones, que es impresionante. Oiga, en 1950 viajaban al año 50 millones de personas por el mundo en avión y ahora vamos a superar de largo los 1.000 millones cada año. Esto es una gran fuente de progreso, de asunción de la diversidad, porque lo peor en la vida es el prejuicio. Es más, la madurez, la educación, es superar prejuicios. Al que no piensa como tú, al que ha tenido otra historia, al que ha tenido otras circunstancias. Y eso, con la globalización, lo tenemos ahí. Claro, vivimos ahora un momento en el que parece que es de lo peor, lo decía el rector. Pero voy a poner una dosis de optimismo
fundado, argentino. Digo argentino porque voy a hacer una cita de Borges, que saben que es mi escritor de escritores, mi escritor preferido. Borges afirmó: estos son los peores años de la historia. Esto lo han pensado todos los hombres en todas las épocas. O sea, ya comprenden por qué tengo esta devoción por Borges, ¿no? Esto es así. Y sin embargo, debemos mantener una fe en el progreso, una fe indeclinable en el progreso. La interrogante que se ha abierto en este momento histórico, otras se abrieron en otros momentos, fíjense el siglo XX, con 2 guerras mundiales en suelo europeo, básicamente, con ideologías totalitarias. Por cierto, nadie lo recuerda, pero tanto el fascismo como el comunismo en su versión totalitaria nacieron en Europa, y de Europa se exportaron a Europa del Este, a África, a Latinoamérica. Las 2 grandes guerras mundiales se produjeron y nacieron en Europa. Por tanto, los europeos deberíamos de tener un poquito más de humildad. ¿Sí? ¿Saben por qué he viajado tantas veces, como recordaba Marco Ominami, a la América Latina? Porque María Zambrano, a la que ya he citado aquí, les recomiendo que lean a María Zambrano, las que no lo hayan hecho. Maravilloso. María Zambrano, que vivió en el exilio, en México, en otros países, básicamente en México, dijo: España se descubre desde América. La frase también, así es. A base de venir, conocer América Latina, he descubierto qué es España, he comprendido mucho mejor qué es España. Y por ello tengo una confianza en este continente, una confianza en este continente. ¿Por qué? Porque es el único continente en estos momentos que está en paz y en democracia, prácticamente al 90%, al 95%. Incluso los conflictos, desde hace 40 años, que hay algunos serios, como Chile, como Bolivia, hay un diferendo importante, se resuelven en los tribunales, en el Tribunal Internacional de La Haya. No ha habido, en estas últimas 4 décadas, ninguna. Es un continente en paz y que ha luchado por la democracia, frente a golpes e imperios. Europa trágicamente está hoy en una guerra a las puertas, Europa Occidental, Europa del Este, con Ucrania. Una guerra que nos vuelve a abocar lo peor. África sufre muchas guerras, muchos conflictos. Es el único continente en paz. De ahí que le invoquemos una especial responsabilidad de promover esa construcción de una comunidad pacífica, de una comunidad internacional pacífica. Que no se engañe nadie. Si hay una nueva guerra fría, todos vamos a perder. Va a ser un retraso histórico para la humanidad. Si no es otra cosa peor, más grave, una guerra definitiva, una guerra fatal. Y uno aspiraba a pensar que después de la pandemia, que nos había afectado a todos, hasta los virus han globalizado como nunca, habría una reacción en pro de la cooperación y no de la contienda, aunque solo fuera por imitar a los investigadores que descubrieron, gracias a la ciencia global, una vacuna tan rápida. Sin embargo, fíjense, una guerra en Ucrania y esa especie de sensación que no queremos asumir de confrontación entre Estados Unidos y China, que tanto nos preocupa.
que tanto nos debe de preocupar. Y la ciencia política y las relaciones internacionales deben de aportar algún dato objetivo. Uno, ya todas las crisis son globales. La crisis financiera del 2008 fue global. La crisis climática es global. Argentina y España, que están a miles de kilómetros, están sufriendo una sequía inaudita. Nunca se ha vivido en España las temperaturas que estamos viviendo en un mes de abril. Los movimientos migratorios son globales e ingobernables país a país, salvo que profundicemos en la negación de los derechos humanos y en un retroceso histórico. La seguridad es global, porque en el momento en que hay una confrontación entre alguna de las naciones que es potencia nuclear, ya todos estamos en riesgo. Por tanto, este debería de ser el momento, el siglo XXI, en el que no repitiéramos los gravísimos errores de la primera mitad del siglo XX. Y en vez de avanzar en la retracción nacionalista y confrontacional de teóricos modelos políticos que casi siempre esconden intereses estratégicos y económicos, deberíamos de apostar por la construcción de una comunidad política internacional. Una comunidad política mucho más fuerte, revitalizando instituciones como Naciones Unidas. ¿O alguien piensa que los objetivos del desarrollo sostenible, que es quizá el programa común más avanzado que ha conocido la historia de la humanidad, firmado por todos los países, con Naciones Unidas, ¿alguien piensa que los ODS se pueden cumplir en un clima de confrontación internacional? ¿En un clima de no diálogo? ¿En un clima de no cooperación? Es imposible. Tanto como ha aparecido, ha habido un presidente latinoamericano, el presidente Lula, que es el primero, junto con China, que se ha atrevido a lanzar una propuesta de paz. ¿Que será mejor o peor? Claro, a quien defiende la paz, si lo sabré yo, siempre le acusan de un mal bicho. A mí me pasó luchando contra el terrorismo de ETA. Defendí la paz y el diálogo, la palabra, y casi era filoetarra, casi terrorista. He defendido el diálogo en Venezuela y era chavista. Pero ese país pudo derivar hacia una guerra civil y no hay ya guerra civil ni riesgo de que la haya. Sí, el diálogo y la paz. Yo lo dije, pacificar es la tarea de la política. Dialogar, la palabra, con el que piense totalmente diferente a ti. Y sobre todo, en nombre de la democracia. Porque la democracia es un sistema que se caracteriza por tener siempre la capacidad de integrar, incluidos aquellos que han podido ser sus peores enemigos. Esa es la gran fuerza de la democracia. La democracia es un sistema para las minorías, porque las mayorías normalmente, es lo que decíamos de los derechos. Derechos humanos, la ley del más débil. Es a donde más llega, los que lo reclaman, los que lo necesitan más. Por ello, tenemos que ver una Latinoamérica integrada que defienda, como defienden sus constituciones y como han defendido sus acuerdos, un proceso de pacificación internacional y de construcción de comunidad política internacional, de cooperación, de lucha contra las desigualdades. Y solo Latinoamérica podrá tener esa fuerza si se une. Solo Latinoamérica podrá no sufrir los envites de los mercados internacionales o de un Fondo Monetario Internacional si está unida, será fuerte, fuertísima. Miren Europa, con un Banco Central Europeo, cuando ahora aprendió la lección después de la crisis de 2008 y de 2009, cuando el Banco Central Europeo, que representa a todo el PIB
de Europa dice, haré lo que tenga que hacer, los mercados salen corriendo, porque tiene una fuerza imparable. Es decir, los próceres de la independencia, los fundadores de las democracias latinoamericanas, dejaron ese legado, dejaron ese mensaje abierto de que Latinoamérica caminara hacia una integración. Este quizás sea el momento más decisivo. En un mundo que cambia, ustedes pensarán, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Aumentan los autoritarismos? La democracia, es verdad que los extremismos están ahí. Yo tengo otra teoría. Las democracias, la mejor manera de afirmar y defender una democracia es cumplir con los principios democráticos. Dentro de tu país y hacia afuera. Defender el Estado de Derecho dentro de tu país y defender la legalidad internacional. Defender las reglas que quieres que te apliquen a ti para aplicárselas a los demás. Tengo otra visión, porque pocas veces recordamos, y con esto voy a ir terminando, ¿qué ha cambiado básicamente en los últimos 50 años? Porque la historia está extraordinariamente condicionada por los grandes movimientos económicos. Detrás de la emergencia de cada imperio, detrás de la caída de cada imperio, pensemos en el imperio español, pensemos en el imperio otomano, pensemos en el imperio francés, pensemos en el imperio británico, siempre hay una caída económica. Normalmente fruto de los excesos que da la condición de gran potencia y de imperio. Pero fíjense cómo habitualmente evoluciona. Gran Bretaña, uno de los grandes imperios de la historia. Cuando la reina, que acaba de morir, Isabel II, llega al poder, el dato es impactante. Gran Bretaña representaba aproximadamente el 10% del PIB mundial. No está mal para un país de 60 millones de habitantes. Hoy, cuando murió la reina de Inglaterra, el 3% del PIB mundial. La libra, cuando llegó al reinado Isabel II, valía 3 veces más que vale hoy. Era una moneda muy poderosa. Ha habido una clara decadencia. ¿Y cómo ha reaccionado el pueblo británico? La culpa es de Bruselas y de los inmigrantes. Se han hecho el Brexit, que ha sido la peor decisión de su historia porque está muy mal. Han reaccionado como no debían de haber reaccionado, echando la culpa a los de fuera. No, cuando tenía que haber dicho, necesitamos una sociedad que, si está envejecida demográficamente, trate bien a los inmigrantes y reconozca la tarea que hacen, porque los vamos a necesitar. Y no decir que la culpa es de Bruselas, qué fácil, echar la culpa a los demás. Y ahora están que no saben qué hacer. ¿Cuál será el próximo culpable? Pero es un buen ejemplo. Y por ir a la superpotencia, Estados Unidos, pues ya vemos, ayer veía un vídeo de Trump. No. Seamos claros. Es decir, Estados Unidos tiene un cambio demográfico que algunos llaman la gran sustitución, donde hace 2 años es la primera vez en la historia que nacieron más niños afrodescendientes, asiáticos y latinos que blancos sajones. La primera vez en la historia, más nacimientos. Todo eso es el fenómeno del trumpismo y del negacionismo. Y a eso le añaden, claro, por eso el país está como está, y vemos lo del Capitolio, ¿no? A eso le añaden que de repente se han dado cuenta y dicen, y China, que se ha puesto a nuestra altura, prácticamente, y que inevitablemente va a ser la gran potencia. O sea, se acordarán de esta reflexión. O sea, porque nadie puede poner puertas al campo. Porque ya no fue.
que era la gran potencia hasta 1850, porque son 1.400 millones de habitantes. La anomalía es que hubiera estado desaparecida durante siglo y medio, ese gigantesco país. Y en el momento en que han vuelto otra vez a ponerse en marcha, con educación, con capitalización tecnológica, pues ya está. Entonces, bueno, no asumes que el periodo vivido entre la Segunda Guerra Mundial y nuestros días de dominio absoluto de un país como Estados Unidos, con el 5% no llega de la población mundial, poder económico, militar, ha sido una anomalía, una excepción en la historia. Yo entiendo que a quien le pase, pues tenga crisis, es normal. Pero, hombre, para eso está la ciencia. Para eso está la ciencia y la Universidad de la Investigación. Voy a aportar un dato. Estados Unidos y Europa somos el 15% de la población mundial. Bueno, en 1960, el PIB de Estados Unidos y el PIB de Europa juntos alcanzaban el 72% del PIB mundial. Pues, la Guerra Mundial, desarrollismo en Europa, la gran reconstrucción, los grandes 30 años que se dicen. Pero siendo el 15%, más del 70% del PIB mundial. En 1980 ya baja, en 2000. Pero es que en 2020 Europa y Estados Unidos, y todavía estamos en torno al 43%. Y los países emergentes, 44%. Claro, el gran cambio es China, que en el año 60, siendo el 20% de la población mundial, era el 1,5% del PIB mundial. Hoy es el 20%. Y el resto de Asia ha pasado del 3 al 10, los famosos tigres asiáticos. Es decir, hay un cambio geoeconómico espectacular. El centro de gravedad económico estaba en el Atlántico, entre Inglaterra y Estados Unidos, ha estado durante décadas. Y ahora, si coges todos los indicadores de un hipotético centro de gravedad económico, está ya más cerca del Pacífico, mirando hacia Asia, y cada año se va un poquito más allá. Y es imparable. ¿Saben por qué? Porque tan solo dentro de 7 años, en 2030, el 73% de los universitarios del mundo estarán en Asia-Pacífico. Desde el momento en que hemos visto a Asia, que es el 60% de la población, llegar a los niveles educativos y tecnológicos que pueden competir en muchas cosas con Occidente, pues ya está, porque su fuerza es inmensa. El otro día se publicó un índice de un think tank australiano que analizaba los 45 ítems tecnológicos más importantes para el desarrollo en este momento. Entonces, la inteligencia artificial, había cosas de biotecnología, 45 ítems. 37, número 1, China. Bueno, pues creo que intelectualizar esta realidad histórica, que no es que esté cambiando, no, es que ya cambió, Igual que Estados Unidos cambió el mundo a partir del inicio del siglo XX y fue definitiva su participación en la Segunda Guerra Mundial, cambió el mundo y cambió Estados Unidos, que la convirtió en una potencia. En los últimos 20 años China ha cambiado China y China ha cambiado el mundo. Podemos asumirlo o no asumirlo. Entonces, Latinoamérica debe tener esa voz propia fuerte y solo será con una integración y una unidad. A mí me da igual que haya un ciclo político de un lado o de otro. No juzgaremos con perspectiva histórica, me refiero. No juzgaremos porque será no útil, y aquí hubo un ciclo de izquierdas que redujo la desigualdad, que redujo la pobreza, pero no fue estructural. No fue estructural. Este es el debate. Y solo será estructural si hay una integración,
si hay una fuerza económica suficiente y si hay una constitucionalización de los derechos sociales. Desde el punto de vista regional. Ya verán cómo cambiará todo si esto se logra. Claro, para ello necesitamos, en mi opinión, un sistema de partidos sólido y estable. La democracia es lo que tiene. Los partidos están denostados, son decisivos. Allí donde hay un buen sistema de partidos y un sistema de partidos estables, las democracias funcionan razonablemente, perduran las políticas, las alternancias son llevaderas. Porque, claro, si hay partidos sólidos, estables, pues en cualquier momento la alternancia puede revertirse. Por tanto, construir un sistema de partidos latinoamericano, unir a las fuerzas políticas progresistas, conservadoras, sería esencial. Ello, además, facilitaría el diálogo, porque es evidente que en Latinoamérica se necesita un diálogo republicano entre derecha e izquierda. Se necesita un diálogo republicano. Si me permiten, un diálogo borgiano. Ya lo dijo Borges, lo escribió. ¿Cuál es la esencia y dónde empieza todo? Y a veces conviene recordar a los filósofos, a los clásicos. Desde luego, a Borges siempre. Pero permítame que les diga este poema, porque claro, además, ser un gran pensador y decirlo con poesía, pues es lo que nos hace que nos rindamos a la excelencia. Decía Borges, dos griegos están conversando, Sócrates acaso y Parménides. Conviene que no sepamos nunca sus nombres. La historia, así, será más misteriosa y más tranquila. El tema del diálogo es abstracto. Aluden a veces a mitos de los que ambos descreen. Las razones que alegan pueden abundar en falacias y no dan con un fin. No polemizan y no quieren persuadir ni ser persuadidos. No piensan en ganar o perder. Están de acuerdo en una sola cosa. Saben que la discusión es el no imposible camino para llegar a una verdad. Libres del mito y de la metáfora, piensan o tratan de pensar. No sabremos nunca sus nombres. Esta conversación de dos conocidos en un lugar de Grecia es el hecho capital de la historia. Han olvidado la plegaria y la magia. Es decir, hay que reivindicar el diálogo, la palabra. No hay diálogo y palabra si no hay respeto. Cuando hay odio e insulto, no hay diálogo ni palabra. Cuando hay odio e insulto, estamos en las puertas de la violencia política, que es la negación de la política, y que el afán civilizatorio mayor de la historia de las naciones ha sido eliminar la violencia de la política. Mi país vivió 2 siglos de violencia en la política. Guerra civil, dictaduras, insurrecciones, rebeliones, anarquismo, terrorismo, todavía en democracia. 2 siglos ininterrumpidos de violencia política, hasta hace 11 años que acabó el terrorismo. Ahora por fin vivimos una sociedad libre de violencia política. Nadie mata por política. Y como tantas grandes cosas, solo se valora cuando se pierde. Y saben que no tiene que ver nada con la alternancia política, con la competición política, con que haya el máximo pluralismo, el que se hable, el que nos respetemos. Incluso el que piense más diferente
que nosotros. Y que evitemos, nosotros, los países que nos ha costado tanto el amanecer democrático, que sabemos todo lo que hay detrás en la historia tan dura de nuestros países, que no caigamos en esa visión individualista, es decir, que aquí cada uno se salve como pueda, que renuncie a una idea común, compartida, porque el negacionismo suele acabar en el narcisismo. Ese narcisismo al que nos inoculan las redes sociales cada día. Yo reivindico el derecho a la intimidad y a la privacidad. Reivindico que el ser humano necesita, para su desarrollo, no exponerse, no convertirse en un producto. Les recomiendo que frente a esta inquietud que nos produce los avances tecnológicos, las redes sociales, la inteligencia artificial, lean a un filósofo. Cuando quieres las grandes respuestas, tienes que acudir siempre a la filosofía. Les aconsejo que lean al filósofo coreano, pero que tiene una cátedra en Berlín, Byung-Chul Han. Explica, digo, pero qué inteligente es el capitalismo, dice Byung-Chul Han. Que antes explotaba de una manera grosera las fábricas. Y ahora ha inventado un sistema por el que nos autoexplotamos cada vez que damos a un botón y aportamos un dato de nuestra intimidad que vale mucho dinero. Nos autoexplotamos y les damos a las grandes compañías tecnológicas y a todo ese mercado un trabajo gratis, porque nos gusta exponernos. Y nos hemos convertido en un producto de nosotros mismos para enriquecer a otros. Es así. Hoy el mercado de los datos es quizá uno de los mercados más poderosos del mundo, más rico. Es decir, no caigamos en esa trampa. No caigamos en esa trampa. Todo lo virtual. En el libro de este filósofo hay un libro que se lo titula No cosas y otro Infocracia. No cosas viene a reivindicar esto que estamos haciendo. El diálogo directo, el tocar las cosas. Vivir en un mundo de no cosas, de cosas virtuales, no es un mundo de los hombres, ¿sí? De nuestra condición, de nuestra especie. Necesitamos tocar la tierra, sentirla. Y llega un momento en que ya no sabemos. Tal la dependencia que tenemos de lo virtual que ya no sabemos qué es lo que es, ni siquiera si es. Bueno, seremos otra cosa en el futuro. Pero pienso que ese don de la evolución que nos dio el talento no puede rendirse. No puede rendirse ante lo que representa ese mundo de la explotación, del narcisismo, de la exhibición y de convertirse en un producto. Pienso que la democracia es una democracia. La democracia es una sociedad de ciudadanos que tienen un respeto por la condición de persona. Lo decía María Zambrano en Persona y Democracia. La democracia está para hacer personas que se respeten, que se reconozcan, que exijan el respeto. Y esta es mi gran preocupación sobre el mundo tecnológico en el que estamos. Solo la filosofía y el pensamiento político nos podrá dar una respuesta, como
No ha dado respuesta en la historia a otros riesgos de los grandes avances tecnológicos, pero este es de una dimensión inesperada. Yo casi no quiero leer lo que se dice cada día de la inteligencia artificial, pero les puedo decir que entré en la aplicación famosa y pregunté a ver cómo había hecho la gestión el presidente Zapatero. Y me dio una respuesta bastante equilibrada y ordenada. Subrayaba las cosas que se reconocen, que me salieron bien, y también ponía el acento en aquellas que están. Pero los profesores tienen que empezar a saber, y los examinadores, que ya hacen informes, ensayos, artículos, notas, con una calidad notable. En fin. Afortunadamente, esta conferencia es real. Estamos aquí. Yo quiero terminar, claro, con un compromiso y un deseo. El compromiso es renovar la fe que tengo en Argentina. El país por el que tengo devoción es Argentina. Esto lo he dicho muchas veces en mi vida, no lo digo aquí porque esté en Rosario. Y todo el mundo que me conoce en España sabe por qué, y es por mi devoción por Borges, por ese escritor inigualable. Los momentos de felicidad que te puede dar leer a alguien como Borges son los que justifican un compromiso con un país. Ustedes tienen un privilegio, bueno, ustedes tienen dos grandes privilegios. Uno, que es el país de Borges. Yo conocí a Argentina a los 15 años por Borges. Los gauchos, los arrabales, los cuchilleros, Martín Sarmiento, Martín Fierro, Rosas, Irigoyen, Palermo, Adrogué. Todo eso llegó a mi cabeza. Digo, ¿qué será esto? Era un mundo mítico para mí. Mítico, porque mítico me parecía lo que escribía Borges. Y me lo sigue pareciendo cada vez más. Entre ayer y antes de ayer y hoy me han regalado como 30 o 40 libros de Borges. O sobre Borges. Y me los digo todos. En pocos días los habré leído. O sea que a mí un argentino me ha dado grandes momentos de felicidad. Y yo quiero devolverlo, rendir ese homenaje a Argentina. Y además en Rosario también hay otra parte importante que aporta felicidad. Fue llegar aquí, lo primero que me dijo el conductor del automóvil es, mire, poco más allá está la casa de Messi. Sí, también Messi nos ha dado algún momento de felicidad. Puedo decirles que a mí personalmente, un gran momento. Lo desvelaré en su día, en una futura nueva visita a Rosario. Pero le tengo gran admiración. Es decir, Argentina, ¿no? Lo he dicho públicamente muchas veces. Es una de las sociedades, quizá la sociedad más culta que yo he conocido, con mejor formación de su ciudadanía, con más talento, a veces con talento excesivo, que es quizá el problema. Esto, rector, preservar esto y mostrarlo al mundo y hacer que el mundo venga aquí es una tarea fundamental. Cuando uno pregunta a cualquier amigo de ese gigante China o de Corea, que también han dado un salto histórico espectacular, y dice, ¿cuál ha sido la clave? Te responden, la educación. El haber llevado educación a la inmensa mayoría con una voluntad decidida de superar las desigualdades sociales y la miseria. Entonces, no es fácil el reto, pero este sería el momento histórico de Latinoamérica en el orden global. Quien podría liderar
porque además es un continente que tiene de todo y es querido por todos, tiene que ser respetado por todos, por Oriente y Occidente, puede dialogar con el norte y el sur. Es el único continente, la única región que puede hacer esto en el mundo. Hoy, como se ve. Eso es lo que haría que esas cifras cambiaran. Que Latinoamérica en 1960 era el 7% del PIB y ahora es el 6% del PIB mundial. No ha cambiado nada. Estancada. ¿Por qué? Porque es la región que menos se ha integrado. Económicamente, socialmente. A pesar de ser la más homogénea. Porque créanme, la identidad de una persona o de un país, de España o de Argentina, no es como nosotros nos vemos a nosotros mismos. No. La identidad es como te ven los demás. ¿Qué te reconocen los demás? Y puedo asegurarles que desde fuera el continente latinoamericano es muy homogéneo, mucho más que Europa, por ejemplo, que se unió, mucho más que África. Es más homogéneo social, tiene más cosas en común, no solo la lengua. Y por tanto, asumimos ese reto y ese desafío. Marco. 40 años han soportado, han sobrevivido con democracia. Si queremos que esa democracia sea fuerte, necesitamos la integración y la unión latinoamericana. Si queremos que el mundo no vaya directo a esa tercera guerra fría, o segunda y tercera guerra fría, necesitamos una comunidad política internacional, que Occidente entienda los cambios y que ahora el reparto geopolítico y geoeconómico es otro, es distinto. Y que los objetivos del desarrollo sostenible y los derechos humanos sean elevados a la categoría de derechos exigibles ante los tribunales, desde derechos sociales y todos los derechos. Y, por supuesto, sigamos homenajeando y leyendo a Jorge Luis Borges. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias al doctor José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias también a todas y todos ustedes que han participado de este acto, a los que acompañaron y siguieron la transmisión a través del canal de YouTube de la UNR. También, por supuesto, les agradecemos y de esta manera damos por finalizado este evento. Muchas gracias.